El movimiento Un Solo Uruguay, que se creó a comienzos de 2018, volvió a ser tema de conversación en el ambiente político a partir de su decisión de presentar candidatos propios en las elecciones para representantes sociales en el directorio del Banco de Previsión Social. Lo primero que llamó la atención fue que se lanzaba a competir en los tres órdenes, o sea, trabajadores activos, pasivos y empresas cotizantes. La segunda sorpresa llegó en la noche del domingo 27, cuando el escrutinio confirmó que en el orden empresas, el candidato de Un Solo Uruguay, José Pereira, se imponía cómodamente 44 a 29% sobre Marcelo Ríos, el nombre que contaba con el apoyo de la mayoría de las cámaras empresariales. En los otros dos órdenes, trabajadores y pasivos, los candidatos de Un Solo Uruguay perdieron, pero en total el movimiento cosechó 455.000 votos en un total de 1.400.000. ¿Qué implica esta votación para Un Solo Uruguay? ¿Cuál es el futuro de este movimiento? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con dos de sus voceros. Saludo en primer lugar a Federico Holzman, técnico agropecuario, productor en la zona del departamento de Paysandú. Holzman, buen día. Buen día, ¿qué tal? Es un gusto, Emiliano, participar de tu audición. ¿Dónde lo encontramos concretamente? Voy en la ciudad de Paysandú, al final hice un esfuerzo y bueno, me arrimé acá para poder tener esta charla. Sí, así que lo estamos escuchando y viendo perfectamente bien. En la emisión en video, allí aparecen los dos invitados. El otro, Guillermo Franchi, ingeniero agrónomo, productor en la zona de Paso de los Toros. Franchi, buen día. Buen día, un gusto. Empiezo con una pregunta que ya les he hecho varias veces, capaz que porque el movimiento, no sé, cambia, va evolucionando. ¿Cómo definen hoy a Un Solo Uruguay? Bueno, si puedo empezar. Va, Franchi. El movimiento sigue siendo un movimiento social de autoconvocados. La estructura que tiene el movimiento es una estructura mínima, simplemente para el buen funcionamiento y el orden. Hay una mesa nacional que se integra por un delegado de cada departamento y un suplente, que básicamente esa mesa nacional es, a través de lo que se recoge de la gente en cada departamento, es la que resuelve o la que toma las decisiones, pero siempre en esa consulta permanente con la gente a través de las mesas departamentales, de los grupos de WhatsApp, de las reuniones que se pueden hacer. Lamentablemente en estos últimos tiempos hemos bajado bastante la actividad presencial, pero bueno, seguimos siendo como a partir de enero del 2018 un movimiento social profundamente político, apartidario, integrado por gente de todos los sectores de actividad. Ahí voy con alguna pregunta más. La simplificación dice que este es un movimiento de productores rurales. Desde el comienzo, de todos modos, ustedes explicaron que van más allá, por ejemplo, con empresarios del comercio, servicios. ¿Qué dirían en ese sentido? Sí, por supuesto. A ver, fue un nombre o un titular que se puso, que éramos productores rurales, pero claramente desde antes de la creación del movimiento, le podría citar, por ejemplo, aquella convocatoria que realizó Federico Holzman en Paysandú el 8 de enero, donde se preveía que fuésemos productores rurales a discutir algunos problemas vinculados al sector, pero ya en esa primera reunión previa al 23 de enero quedó demostrado que todos los demás sectores de la actividad económica, sobre todo del interior del país, están relacionados al agro, y por lo tanto en esa primera reunión ya participaron transportistas, prestadores de servicios, comerciantes, jubilados, maestras, pasivos. Bien. Claramente demuestra la implicancia que tiene en la economía de todos los sectores, el sector agropecuario, pero desde ahí ya quedamos integrados con cámaras empresariales, por ejemplo, como Crece, la Cámara de Maldonado, o con centros comerciales, o con mesas de enlace como la de Cerro Largo, donde está incluida toda
la parte comercial, lo mismo sucede en Jun. Bien, Bueno, pero entonces usted mismo habló recién del interior. También se asocia a un solo Uruguay con el interior. ¿Qué pasa con Montevideo? ¿Qué pasa en Montevideo en particular? ¿Qué dice Holtzman? Bueno, ahí siempre Montevideo nos ha costado un poco más. Básicamente entiendo que es un tanto difícil acercar la gente del interior a Montevideo. Ha pasado, creo que en la larga historia del Uruguay ha pasado eso. El interior no se ha podido, en cierta forma, relacionarse con la gente en Montevideo. Uh-huh. No olvides que de este lado de Santa Lucía estamos los denominados canarios y bueno, y dentro de Montevideo es donde se encuentra ese, digamos, por decirlo de alguna manera, otra gente un tanto que entienden como más selecta en cuanto a la forma en que se trata como te decía recién, al canario del interior. Pero ustedes aspiran a tener presencia fuerte en Montevideo también. ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, incluso en estas elecciones del BPS, si bien hay mucha gente que está cerca al movimiento, que participa del movimiento y que incluso ha trabajado muchísimo en Montevideo, porque la verdad que han trabajado muchísimo. Hay un grupo muy lindo de personas. Hace poco tiempo, cuando toda esta gran ebullición en ese corto tiempo de las elecciones del BPS, se creó un grupo y bueno, la mayoría de los participantes son de Montevideo. Uh-huh. Con esto te quiero decir que poco a poco la gente de Montevideo va entendiendo que hay otro Uruguay y que hay otro Uruguay más allá de Santa Lucía. Lo mismo está pasando y lo vemos en los canales de televisión. Por primera vez después de la primera aparición del movimiento, pasamos a ocupar en algún momento de los informativos capitalinos, pasamos a ocupar un cierto lugar. Bueno, yo pienso que por ahí empieza poco a poco a generarse esa llegada a la gente de Montevideo y bueno, empezará a entender poco a poco que del otro lado hay gente que con muchísimo menos, que con poquitísimos recursos, logramos una cantidad de cosas que ellos seguramente desconocen, ¿no? Y que en algún momento seguro que lo van a valorar. Pero a ver, ¿ustedes entienden que un solo Uruguay debe tener presencia en Montevideo con gente que entiende los problemas del interior que ustedes reivindican, o también para que el movimiento abarque asuntos relativos a Montevideo? ¿Cómo es eso? Bueno, voy ¿Sí? a interrumpir un poquito a Federico. Yo creo que, a ver, hay un gran divorcio en el entendimiento por parte de los montevideanos hacia lo que es, sobre todo, cómo funciona la economía del Uruguay. Lo vemos permanentemente, se habla mucho de lo que son las exportaciones, pero hay una especie de no reconocimiento a que Uruguay es un país agropecuario, más allá de que hay otros sectores que también aportan a la economía y está perfecto y ojalá hubiese muchos más, pero somos un país de base agropecuaria, agroexportadora. Es el agro el que termina distribuyendo o ingresando la mayor cantidad de recursos y divisas que vienen al país. En Montevideo muchas veces esto no se entiende, se cree en un país industrializado, en un país donde la economía pasa por el comercio montevideano. Y bueno, nosotros hemos hecho un énfasis muy grande en estos 4 años para tratar de que el Montevideo se entienda. Inclusive podemos pensar o podemos hacer mención a lo que proponía en las últimas partes del gobierno anterior, de hablar de la conciencia agropecuaria. Creemos que es fundamental enseñar, educar, no solo a los niños, sino también a toda la población, que Uruguay es un país de base agropecuaria, sin ningún lugar a dudas, más allá de los otros sectores. Y ese ha sido un énfasis. Nos pechamos muchas veces con corporativismos o con intencionalidades hasta políticas, podríamos decir, pero el esfuerzo se sigue haciendo. Hay un grupo de personas en Montevideo que ha trabajado arduamente y bueno, y uno de los resultados de esa batalla, podríamos decir, que hemos dado durante todo este tiempo,
ese es el resultado en las elecciones del BPS, donde en el orden empresarial se ganó inclusive en Montevideo y en toda el área metropolitana. O sea, Pero entonces, a ver, para terminar esta parte de las preguntas, ¿cómo decirlo? La agenda, la visión que transmite o que lleva adelante Un Solo Uruguay es una visión del interior, básicamente del interior. Sí, se podría decir que sí, porque creemos que es donde realmente se dan las mayores diferencias. Bien. Y otra pregunta que es importante en este momento, en este contexto. Pienso en una discusión que tuvimos la semana pasada en una de las tertulias. Algunos comparan a Un Solo Uruguay con los chalecos amarillos en Francia. ¿Este es un movimiento antisistema, por ejemplo? ¿Qué dice Holtzman? Mirá, no, estamos muy lejos de parecernos a los chalecos amarillos de Francia. En nuestras primeras apariciones siempre dejamos bien claro cuando le llevamos adelante la protesta a Vázquez, era el respeto con el cual nos dirigíamos y era respetar aquella elección que los uruguayos habían optado en este sentido por el doctor Vázquez, ¿no? Pero sí decir lo que nosotros entendemos que está mal, que porque la sufrimos en carne propia, y en base a eso no fuimos, si bien había gente que dentro de las filas del movimiento quería tomar medidas de fuerza, medidas de dolor, digamos, para quienes estaban en ese momento a la conducción del gobierno, siempre el uruguayo buscó, y digo el uruguayo porque fuimos muchos los que decidimos buscar ese otro camino. No ir al choque, sino sí demostrar los problemas que teníamos, las posibles soluciones que entendemos de la mejor manera posible y de la mejor manera frente al respeto que es lo que se merece en este caso la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien somos antisistema, no un antisistema, digamos, a deshacerlo o a romperlo todo, sino a construir paso a paso, ¿no? Y lo último, en esta parte introductoria, digamos, cuando Un Solo Uruguay nació en 2018, sobre el final del gobierno de Vázquez, la izquierda vio al movimiento como una expresión de oposición. Y en los partidos tradicionales se lo observó con simpatía, digamos. Pero desde que asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou, Un Solo Uruguay perdió una parte de sus adherentes que entendían que el movimiento tenía que mostrarse más afín a esta administración de la coalición multicolor. Entonces, ¿cómo se ubican en el espectro político partidario? ¿Qué tipo de aproximación hay en ese sentido? Bueno, quiero hacer una aclaración, agregar algo sobre tu pregunta anterior y después te contesto esta. Nosotros somos oposición y así se nos fue catalogado al mal manejo de los recursos públicos. Y hemos sido unos fieles impulsores desde el 2018 hasta ahora, y lo seguimos siendo, de reducir el gasto del Estado. Eso nos ubica en la oposición del gobierno anterior y posiblemente también en algo de oposición a este gobierno. Nosotros somos, como movimiento social acá no hay afiliación partidaria, no hay afiliación política. A nadie se le pregunta para integrar el movimiento, a nadie, ni los integrantes de Mesa Nacional, ni a ninguna persona, qué decide políticamente con su voto cuando llegan las elecciones. Seguimos siendo un movimiento social integrado por personas que en su libertad de elección política, algunos tienen su camiseta puesta y otras no tenemos ninguna, uh-huh. Pero claramente siempre se ha tratado de vincular al movimiento, al ruralismo o a un ala del Partido Nacional o a un ala de la derecha. Y no es así, no tiene nada que ver, es más, la gente que no ha logrado entender, y muchas veces el periodismo que no ha logrado entender, siempre les decimos lo mismo, las asambleas del movimiento, las reuniones del movimiento son abiertas, pueden participar, pueden ir, pueden ver qué se discute, cómo se discute y en qué términos, qué se resuelve, con total libertad. Y eso aclararía muchos temas
que muchas veces creemos que son por falta de información y otras por un sesgo de la información. A ver, pero ahora, pensando en las elecciones del Banco de Previsión Social, ya hablaremos más a fondo de eso, pero hubo sectores del Partido Nacional que llamaron a votar por los candidatos de Un Solo Uruguay en los órdenes trabajadores y pasivos. Se veía incluso a Un Solo Uruguay como la alternativa al PIT-CNT o, para simplificar, la alternativa a la izquierda. ¿Qué dice Holzman? Acá hay una cosa clara, ¿no? Y es lo que muchos de nosotros seguimos machacando, que es lo que precisamos. Acá realmente yo creo que más allá de esa comparación o de esa opción u otra, acá la gente sigue reclamando ese cambio que debiera ocurrir, que debiéramos ir viendo plasmarse, que lamentablemente no llegan. En definitiva, acá lo que demuestra una vez más la gente, para mí en lo personal, es que quiere que la cosa realmente comience a cambiar. Ahí hablábamos hace un ratito, comentabas de qué opción tomabas, digamos, ¿no? Y llevándolo a términos futbolísticos, Nacional o Peñarol, bueno, si juegan mal, la selección uruguaya, si juega mal y hay que cambiar, hay que hacer los cambios, hay que concretar esos cambios y no focalizarnos a decir, bueno, somos de este partido y como somos hinchas de este partido vamos a seguir ahí, vamos a ir en contra de todo lo que se nos oponga. Acá lo que nosotros pretendemos es que esos cambios se concluyan, que esos cambios que nosotros tanto queremos empiecen a ocurrir, porque realmente se nos va la vida. Yo siempre digo, tuve la suerte de vivir muchos años con mis abuelos y los comentarios siempre son los mismos. Esto parece que no va a cambiar, es más de lo mismo. Pero bueno, eso es lo que el movimiento intenta. A mí no quiero que me comparen con el PIT-CNT o que me pongan como otra opción distinta. Yo lo que veo y lo que siento y que lo que creo que me quedo es con que la gente quiere realmente que los cambios comiencen a darse. Pero con el PIT-CNT en particular, ¿tienen una competencia? ¿Tienen una pulseada? No creo, pero si la tuviésemos que tener, no tenemos problema. O sea, nosotros, a ver, nos reunimos después de enero de 2018. Perdón, ¿tienen buena relación con el PIT-CNT? Empiezo por ahí. No, era era justo lo que te iba a explicar. Nosotros nos reunimos enseguida del 23 de enero del 2018 con el presidente Vázquez. El 26 de enero precisamente fue la reunión con Vázquez. Nos reunimos con todos los ministros de Vázquez en las mesas de trabajo. Íbamos junto con gremiales agropecuarias, de ahí se vincula mucho también a nivel periodístico al movimiento con el sector rural. Nos reunimos con dirigentes de prácticamente todos los partidos políticos, sobre todo de la oposición, nos llamaban para que fuéramos, hicimos muchísimos viajes a Montevideo, al Parlamento y a algunos lugares particulares. Tuvimos muy escueta relación con actores políticos del Frente Amplio, prácticamente nulas o muy poquitas. Y la verdad que con el PIT-CNT nunca tuvimos la posibilidad, nunca habíamos tenido la posibilidad hasta que nosotros pedimos una reunión con el PIT-CNT. Y hablamos con la máxima dirigencia del PIT-CNT. Y en esa reunión estuvo Federico, estuvo Marcelo, Álvaro y yo. Fuimos a la sede del PIT-CNT a hacerle planteos concretos sobre lo que estaba pasando con el empleo, el trabajo, las condiciones laborales, básicamente en el interior del país, en el interior rural, pero también en el interior urbano. Quedamos en ese momento de tener un contacto permanente, ellos quedaron de ponerse en contacto con nosotros a través del Instituto Cuesta Duarte para avanzar en propuestas en común sobre justamente esos temas, empleo y condiciones laborales. A ver, nunca sucedió, nunca más nos llamaron, nunca más hubo un diálogo. ¿Ese fue el único contacto con el PIT-CNT? ¿Cómo dice? ¿Ese fue el único contacto con el PIT-CNT entonces? Ese fue el único contacto con el PIT-CNT. Nosotros quedamos a la espera, ellos se comprometieron justamente a través del Instituto Cuesta Duarte a avanzar en algunas cuestiones, pero después, a ver, máximos dirigentes del PIT-CNT siempre han denostado el movimiento y sobre todo, a ver, no perdamos de vista todo lo que se ha hablado del empleo rural, de los patronos que castigan a los empleados, una cantidad de ridiculeces intentando malinformar a la gente
como si el peón rural fuese un incapacitado mental o un peón rural. A ver, son gente de trabajo que labura muchísimo, que tiene una relación laboral con el patrón que vive sobre todo, o con el capataz o el mayordomo que vive en el establecimiento del mano a mano todos los días. Y bueno, y eso parece que no se quiere entender. Yo creo que ahí hubo una intencionalidad específica del PIT-CNT en no interactuar con nosotros en nada, en no avanzar en nada y seguir por la línea de ellos. Y bueno, eso quizás fue uno de los puntos que terminó impulsando esta puja electoral en un organismo tan importante como el BPS, que involucra a todo lo que es activo y trabajadores, más allá de los pasivos, obviamente, ¿no? Las diferencias, obviamente, que son tan a la vista, somos los polos opuestos, ¿no? Ustedes ven así, como son decía, los polos opuestos, un solo Uruguay y PIT-CNT. Sí, sin duda, como decía Franchi, esa parte que se nos da de castigadores, de explotadores, en realidad en el interior es muy distinto. En el interior nosotros nos preocupamos, incluso habemos muchos de los cuales tratamos de resolverle, porque sobre todo en la campaña, que es donde nosotros nos desarrollamos, donde trabajamos, muchas veces ese empleado no llega al banco a pedir un préstamo. El primero que tiene al lado es el patrón. Y nosotros somos quienes le resolvemos esas situaciones. Nosotros pasa algo en la casa y somos quienes nos acercamos, quienes le damos el apoyo. Entonces es muy distinta la relación y el vínculo que se tiene con el empleado y el empleador en este caso, que eso jamás lo van a entender. Nosotros realmente, es como lo decimos, básicamente lo hemos dicho en cada nota que hemos tenido cuando se nos acusa de esas barbaridades, somos la familia del empleado. Somos los que estamos cerca, ¿no? Ya volvemos. Ya seguimos en esta entrevista esta mañana con voceros, 2 de los voceros de Un Solo Uruguay. ¿Por qué decidió Un Solo Uruguay participar de las elecciones del BPS? ¿Qué consecuencias tiene la votación que obtuvo el domingo 27? Por ahí sigue el reportaje en unos minutos. Un Solo Uruguay es el gran ganador de las elecciones del BPS del 27 de noviembre, dijo este fin de semana el politólogo Óscar Botinelli, y agregó: no es un éxito para la izquierda, pero tampoco para el gobierno. Un Solo Uruguay, dijo, es un movimiento claramente contrario a la izquierda, pero tiene importantes discrepancias con el gobierno y particularmente en la forma de conducción del BPS que, dicho por algunos dirigentes, considera a las pequeñas empresas como su enemigo. Bueno, este análisis de Botinelli puede ser la base, sí, para varias de las preguntas que vienen ahora. En este diálogo que estamos teniendo esta mañana en Perspectiva con Guillermo Franchi y Federico Holtzman, voceros de Un Solo Uruguay. Vayamos ahora al tema justamente que motiva la entrevista. Empiezo por el origen de todo esto. ¿Cómo llegaron a la decisión de presentar candidatos en las elecciones de directores sociales del Banco de Previsión Social? ¿Por qué dieron el paso? Justamente por ser elecciones de directores sociales, no políticos. Eso que está consagrado en la Constitución y que se puede elegir, claramente también por la perspectiva que teníamos y que así nos hacía llegar la gente, los empresarios y los trabajadores, de esa falsa o ese sentimiento de falsa representatividad de las grandes cámaras y de las grandes gremiales. Creo que ahí hay un punto muy grande. Iba a ser una puja que no dependía de los partidos, sino que dependía de la decisión de la propia gente, y ese es uno de los motivos. Posiblemente el BPS no sea el único ámbito en el que nos presentemos a este tipo de cargos de representación social. Digamos que tomaron esta oportunidad que se presentaba. ¿Cómo? Tomaron esta oportunidad que se presentaba en el caso de las elecciones del BPS. Sí, por supuesto, se discutió hace más de un año, y así hubo bastante discusión a nivel de la Mesa Nacional, pero se resolvió ir por esa elección a los cargos sociales, justamente por esa sensación de no ser representados por quienes integraban
el directorio en la parte social, ¿no? Pero además porque el BPS significa algo para ustedes, tiene alguna importancia en el funcionamiento del Estado, por lo visto. Pereira, el triunfador en el rubro empresas, llegó a afirmar que el BPS es de lo más rancio que tiene el Estado uruguayo. Supongo que comparten esa afirmación. ¿Pueden explicarla un poco mejor? Sí, claro, a nivel de... A ver, estamos hablando de que hicimos un estudio del BPS en 2018, y tanto que se habló del déficit fiscal a nivel de todo el Uruguay, lo que significaba, las implicancias que tenía en el desarrollo, en la economía, en la inflación, en todos los ámbitos. Y cuando hicimos un estudio, el balance operativo del BPS, entre lo que recauda directamente y lo que paga mes a mes, duplicaba por año el déficit fiscal. Entonces, claramente ahí había un problema enorme. Hay un problema del mal manejo de los recursos, hay un problema de falta absoluta de sensatez a ver, no nos olvidemos que inclusive es un banco, nosotros le ponemos plata a nosotros, los empresarios, los trabajadores, muchos de los empresarios además somos trabajadores, le ponemos un dinero mes a mes, depositamos ahí un dinero mes a mes. No nos olvidemos, a ver, que Murro inclusive en la última parte del gobierno le quiso cambiar hasta el nombre, llevarlo a Instituto de Bienestar Social o algo por el estilo, cuando claramente es un banco en el que uno deposita durante muchos años, y en el caso, por ejemplo, de las empresas, si uno tiene la desgracia, como le ha pasado a tantos uruguayos, a tantos emprendedores, de tener que cerrar su empresa, ni siquiera puede reclamar ni percibir parte de lo que depositó en ese banco durante tanto tiempo. O sea, es como una bolsa sin fondo para la empresa y para el empresario, que solo llega a acceder a algo, una muy menguada jubilación, si logra mantener su empresa en actividad hasta el día de su retiro. Entonces, claramente que hay un problema, y hay un problema económico gigantesco, hay un problema de mal manejo de los recursos, y hay un problema hasta una batalla cultural, si se quiere, que se ha venido pregonando por parte de los diferentes directores que han integrado el banco durante tanto tiempo. Por ejemplo, usted podrá olvidarse del cumpleaños de su señora, pero no se puede olvidar nunca de la fecha de vencimiento del BPS, porque 24 horas después tiene un recargo del 20% de la factura. Entonces, es un yugo, es un problema, se ha venido practicando, y esto lo comparto claramente con Pereira, con el candidato que accedió a ese cargo en el directorio. Hay una especie de cultura antiempresarial impulsada por el PIT-CNT y la izquierda, pese a que el 97% de las empresas de Uruguay son micros y pequeñas. Entonces, ¿de qué grandes ricos o de qué empresario poderoso estamos hablando cuando el 97%, prácticamente la totalidad de las empresas, somos micros y pequeñas en este país? Y otra pregunta. ¿De qué manera explican que Un Solo Uruguay haya presentado candidatos en los 3 órdenes en esta elección del Banco de Previsión Social? Lo planteo porque en la tertulia de la semana pasada, uno de los panelistas decía, podía entender que Un Solo Uruguay presentara candidatos en el orden empresas y en el orden jubilados, pero no en trabajadores activos. Y decía, eso es como si el PIT-CNT presentara candidatos en el orden empresas. ¿Qué contesta usted, Holzman? No, la realidad es que bueno, en nuestra interna siempre hablamos, nosotros aquí, hoy llegamos, estamos aquí por nuestros padres, por nuestros abuelos, y eso es lo que hace también tratar de reconocer como movimiento a nuestros viejos, ¿no? A nuestra gente que está ahí al lado. Y en cuanto a la parte trabajadora, el movimiento está nutrido de muchos trabajadores. De hecho, como yo te comentaba hoy, la gente que trabaja con nosotros, todo en nuestro entorno, que además somos gente que desarrollamos y que damos empleo, los adeptos son muchísimos. Entonces, ¿por qué allí también no participar en algo que podemos llegar a mejorar? Y, por ejemplo, siempre la discusión estuvo en esos gastos que tiene el BPS. Por ejemplo, yo no sé si tú conoces las peripecias que pasa un empleado al momento que en el campo se corta un dedo o se quiebra un pie o se quiebra una mano.
todo lo que tiene que hacer para poder llegar a Montevideo, hacerse el tratamiento, operarse en el caso que sea, ponerse ese yeso, volver de vuelta a su ciudad o a la ciudad más cercana de su pueblo, porque en definitiva viene a la ciudad, por ejemplo, al departamento Paysandú, y de ahí se va a su pueblo. Imagínate que posteriormente, 2 días o 3 días posteriores a eso, vuelve a hacerse el tratamiento o hacer la fisioterapia que tiene que hacer en Montevideo. Entonces veíamos que podemos abarcar eso, podemos llevar adelante los cambios que hagan que acá en la ciudad de nosotros, en Paysandú, por ejemplo, si tiene un accidentado en el establecimiento, se pueda tratar a 30 kilómetros de su casa y no hacer 400 kilómetros de varias veces. Pero, a ver, ese tipo de accidentes laborales corresponde a la órbita del Banco de Seguros del Estado, no al BPS, ¿no? Bueno, pero justamente el trámite se hace por medio de ellos. Entonces, ahí, de vuelta, todas esas cosas nosotros entendemos que pueden llegar a cambiarse. Ahí también entran los empleados, ¿no? Uh-huh. Yo quiero reiterar algo que no puede pasar desapercibido. Quiero hacer mención nuevamente a qué significa el empresariado en Uruguay. 97% de las empresas son micros y pequeñas, por las cuales, hasta inclusive en mi caso personal, muchos de nosotros votábamos en estas elecciones por el orden empresario, pero también por el orden de activos. Y claramente, el PIT-CNT no nos representa como activos en este caso. Claramente hay una gran cantidad de gente que tiene una empresa abierta para trabajar y que además trabaja y es dependiente de otra empresa. Y el PIT-CNT se ha dedicado permanentemente, y la izquierda, a denostar la empresa como tal y a tratar de poner a la empresa y al empresario, que muchas veces es el kiosquero, el panadero, el pequeño productor rural, que además tiene que trabajar en otro lugar para mantener la olla y la familia, se han dedicado a eso. Entonces, a ver, acá hay una gran cantidad de personas que somos empresas y que somos activos a la vez. Y no es menor que en Artigas, Rivera, Tacuarembó, Flores y La Valleja, mayoritariamente haya ganado en esta puja electoral la opción por la lista 16, que era el apoyo del movimiento Un Solo Uruguay a la candidatura de Luis Lisboa, que es un trabajador del interior del país. Vamos a los resultados justamente. Y en primer lugar, ¿qué implicó la victoria que Un Solo Uruguay obtuvo en el orden empresarial para el directorio del BPS? ¿Qué conclusión sacaron de los números? Esa diferencia importante que yo señalaba, 44 a 29%. Y bueno, y simbólicamente, ¿qué quiere decir? Que ustedes pasen a ocupar esa banca en el directorio. Yo lo que creo... A ver, Fran... Sí, Holzman. Dale, Guillermo. No, yo lo que creo es que la gente se sintió identificada con la propuesta. No fue un voto castigo, como se dice. Sí, claramente hay un gran malestar por la representatividad o por la representación que había a nivel del BPS y por esa representatividad que creen tener las grandes cámaras. Entonces, acá creo que la gente se autovotó, convencida de que hay en este pregonar de la misma gente durante tanto tiempo, durante 4 años, que tiene que haber otra forma de manejar los recursos públicos y que los beneficios lleguen a donde tienen que llegar y aliviar la carga tributaria o en este caso de aportación a las prestaciones. Me da la sensación, a mí, a priori, analizando el resultado, que la gente no votó en contra de y no votó por un candidato, sino que se sintió, fue como un autovoto, fue como sentirse identificado con una propuesta real y concreta de tratar de llevar la discusión de lo que significa la empresa al directorio del BPS y tratar de que ahí adentro se entienda lo que significa y qué involucra a la empresa en Uruguay. Holzman. En sí, bueno, tenemos pactada una reunión para el 18 de este mes, que ahí bueno, nos juntaremos a ver un poco. Si bien en la interna, por los grupos, hemos conversado de los números, pero la realidad es que las cámaras empresariales y a lo que hacen las asociaciones, las que nuclean al agro y demás, venían arrastrando una pasividad bastante grande desde el gobierno anterior, que ellos entenderán las causas de por qué,
fueron las que prácticamente motivaron que todo este movimiento se alzara y bueno, llegara a lo que es hoy, ¿no? La gente en definitiva termina por abrirse, no sentirse con ese respaldo al cual estas organizaciones están abocadas y lo hemos recogido en todo el país. Aquellas pequeñas empresas a las cuales nos encontramos con los empresarios y charlábamos con ellos, lamentablemente nunca tuvieron beneficio alguno o nunca tuvieron la posibilidad de tener un eco que los respalde en cuanto a las dificultades que como empresa sostenía. Entonces, bueno, de vuelta, la gente ahí vuelve a decir, bueno, acá puede haber una alternativa de que ocurra ese cambio y en base a eso fue todo el apoyo, ¿no? Ese gran apoyo que se tuvo. En los órdenes activos y pasivos, los candidatos de Un Solo Uruguay perdieron. ¿Qué lectura hicieron de esa otra parte de los resultados de la elección del BPS, Holtzman? Ahí a mí me quedó un sabor un poco amargo, la verdad. Si bien se obtuvieron muy buenos votos, entendemos que fueron muy buena cantidad de votos, nosotros nos abocamos muchísimo a primeramente tratar de juntar las firmas para que en la parte de pasivos pudiéramos tener el candidato, y eso nos acortó mucho toda la parte que fue de información, de demostrar, de hacer conocer de qué se trataba esta elección del BPS, y realmente soy uno de los convencidos que creo que la desinformación fue la que nos jugó en contra allí. Obviamente que también, además, el movimiento no cuenta con recursos para llevar adelante una campaña como solamente suele suceder en estas ocasiones para que la gente del otro lado en la pantalla pueda interiorizarse y saber de qué se trata. Sabemos que lamentablemente hay un gran porcentaje que prefiere ver otras cosas antes que informarse y bueno, y esto es lo que a nosotros nos deja un poco ese sabor amargo, que podíamos haber hecho algo, pero bueno, tanto como te decía, la parte económica no nos permitía y el tiempo tampoco fue tal como para poderlo hacer. Recordemos, en el orden trabajadores la proporción terminó siendo 3-5, ¿no? 3, Un Solo Uruguay, 5, el PIT-CNT, es aproximadamente, ¿no? En pasivo fue más parejo el resultado, 4-5, ¿no? 4-5 quedó abajo Un Solo Uruguay. Sí, así es. Sí, pero claramente en el orden de los pasivos, como te decía, en el orden de activos hay que mirar donde realmente en algunos departamentos, y algunos departamentos bastante industrializados, como Tacuarembó, ganó la oposición al PIT-CNT o ganó la propuesta a un cambio en esa política de la seguridad social. Tacuarembó, Rivera, Artigas, La Valleja y Flores. Y en el orden de los pasivos, claramente se marca otra vez ese divorcio que hay entre el entendimiento del país y cómo llegan las condiciones a los propios pasivos en el Uruguay, en todo el Uruguay. Y tenemos claramente ahí diferenciado. Un Solo Uruguay ganó en 16 de los 19 departamentos. Perdió en el área metropolitana y San José. O sea, perdió en el área metropolitana, pero en los 16 restantes departamentos, la arquitecta Virginia Vaz fue la lista 6, fue la más votada en 16 de los 19 departamentos. Eso hay que leerlo, porque eso es parte de Un Solo Uruguay, de tratar de que se entienda cuál es el problema o cuáles son los problemas que tenemos en el interior, que muchas veces en el área metropolitana no se visualizan o no se quieren visualizar. Y bueno, yendo a los números más globales ahora, yo decía en la introducción más temprano, los candidatos de Un Solo Uruguay terminan obteniendo en las elecciones de directores sociales del BPS 455.000 votos sobre un total de sufragios de 1.400.000, ¿no? Eso ha llevado a que algunos de ustedes, en la reacción, en las horas inmediatamente siguientes, hablaran de que ahí hay una base para dar un salto más, para pasar a ser un partido político. O sea, para consagrar algo que mucha gente que desconfía de ustedes dice que en realidad ya son, ¿no? Eso es un partido. ¿Cómo están discutiendo este apunto?
A ver, La realidad es que no, no lo hemos va primero discutido, Holtzman. no lo hemos pensado. En alguna reunión, como todas cosas, se sobrevuela porque obviamente acá se abren de vuelta las aguas, ¿no? Hay quienes no queremos entrar en política partidaria, no queremos participar de elecciones, y hay otra gente que dice que sí, que sería bueno participar de un partido político o ser un partido político, que es por allí por donde se concretan o donde se cristalizarían los cambios. Nosotros hoy vamos por la opción de la democracia directa, que es lo que venimos haciendo, marcándole a cualquier partido las discrepancias que tenemos. Yo lo dije en el primer encuentro de Movimiento en enero y se lo dije a este muchacho que hizo la nota del diario El País este fin de semana. Yo prefiero estar afuera, seguir como productor rural y no tener que acercarme a Montevideo a participar de reuniones en el Parlamento o de un gabinete, ¿no? Salvo que me vea realmente amenazado porque las políticas no ocurran y no se desarrollen, y como tantos uruguayos hayan tenido que ver de buscar la opción de irse a otro país a buscar si puede haber desarrollo para nosotros. Es la única manera que me podría ver dentro de una línea política partidaria, digamos, para tratar de llegar a lograr algún cambio. Franchi, ¿usted? Tanto, estaremos acá y bueno, se seguirá discutiendo, cosa que todavía no lo hemos hecho en profundidad. Franchi, ¿usted sí es partidario de dar ese paso? No soy partidario. Nunca tuve camiseta política tampoco en mi vida. He votado es más, no voto partidos, voto opciones, voto propuestas. No me ha ido demasiado bien, pero bueno, esa es mi forma de entender la política. Quiero hacer un poco de historia muy breve. Enseguida que iniciamos... Holtzman lo escucha y se ríe. ¿Qué pasó? En el caso suyo, no le voy a preguntar qué ha votado, pero ¿cuál es su experiencia como votante de partidos, Holtzman? No, me ha tocado en algún momento también, obviamente, habría que remontarse un poco a la historia de este país, ¿no? Pero por 20 años, lamentablemente en el agro, por más de 20 años, se vivió a raya y perdimos mucha gente, muchos vecinos. Yo cuento que... No, pero la pregunta era a propósito de perder votando, digamos, ¿no? Eso era lo que decía Franchi. Sí, justamente me remontaba un poquito más atrás para explicarte parte de lo que le pasó a Guillermo. En algunos momentos aparecen opciones nuevas y bueno, pareciera que el cambio se iba a cristalizar. La verdad que me causa gracia porque justamente acá hay dos que entendemos que lamentablemente los cambios no se cristalizan en cada cambio de gobierno, en cada conducción. Y bueno, seguimos como esperando lo que hace tantos años se espera, ¿no? Porque no es solo nosotros, como te decía al principio, el descontento es brutal. Sí. A mí me ha tocado ganar en las elecciones y perder en la vida, perder en los resultados, perder en esa apuesta, ganar a quien voté, pero perder porque la propuesta de ese voto que me llevó a votarlo nunca se concretó. Creo que ahí es donde está la clave. Sí. A ver, acá hubo siempre se ha planteado el tema político dentro del movimiento, inclusive a sus inicios, pese a que estábamos en 2018, lejos de las elecciones, inclusive hubo una propuesta de la mesa departamental de Rocha, que así lo hicieron allá en Rocha, de que los integrantes de la mesa nacional tuviesen que firmar un papel ante el escribano público de que no iban a participar a nivel político partidario de las elecciones nacionales. Lo hizo solo Rocha. Tuvimos una discusión en Florida cuando aquel episodio del Consejo de Ministros de la Macana, que luego tuvimos una reunión, una discusión muy ardua. No llegamos a firmar ese papel, pero sí quedamos todos comprometidos en que si íbamos a integrar al movimiento, no íbamos a participar a nivel político partidario. Que mucha gente se fue y los aplaudo, y me parece bárbaro. Cada persona debe entender desde dónde debe dar la pelea, sobre todo los que estamos convencidos que tenemos que tratar de cambiar el país para mejorarlo.
Entonces, mucha gente se fue a trabajar a los partidos políticos y está perfecto. Y la gente que hoy nos respaldó, en estas 455.000 y algo de personas que hoy respaldaron una propuesta que, como te decía al principio, la venimos pregonando desde hace 4 años. Nos respaldaron porque seguimos siendo un movimiento social apartidario, profundamente político, pero apartidario. Creo que no hay que perder de vista que ese respaldo fue justamente porque no pertenecemos a ningún partido político ni somos un partido político. De eso, lo que sí te puedo decir es que el futuro no lo sé, no sé cuál va a ser el futuro, no depende de... Si dependiera de mi decisión, creo que no ingresaría, salvo obligado a cualquier pelea, como dice por ahí el dicho, como decía Federico, que realmente los cambios que todo el mundo apuesta ni siquiera se visualicen, pero preferiría toda la vida quedarme tranquilo produciendo. Estudié para esto, vivo en el mejor lugar del mundo y me quiero quedar quieto acá. No quiero integrar la política partidaria, pero tampoco quiero dejar de sacrificar parte de mi tiempo diariamente a discutir los problemas del país, a discutir los problemas políticos, que es donde, y a tratar de incidir de la mejor manera posible para que los cambios sucedan y estemos mejor de lo que estamos ahora. Entonces, para terminar, Holzman, ¿cuál es la próxima discusión de Un Solo Uruguay? ¿Qué tienen por delante ahora en la agenda? El movimiento pretende ir agarrando temas y irlos plasmando en trabajos, en propuestas para acercarle al gobierno, que lamentablemente hemos proporcionado a este nuevo gobierno varias propuestas. Una de ellas, por ejemplo, es el combustible, que justamente en estos días está en la discusión de que posiblemente se importe, o por lo menos trascendieron las noticias ayer. Sí, ese es un anuncio que se hizo desde el gobierno ante la decisión del sindicato Federación ANCAP de paralizar la actividad hoy, incluso en la refinería de La Teja. El sindicato desconfía de ese anuncio, dice que en realidad es, digamos, una operación de comunicación nada más. Bueno, justamente, no tendríamos que llegar a estos motivos de causa para que esto ocurra. Nosotros propusimos, mostramos los números claramente de que realmente podría ser un beneficio, así como lo hizo la ACA también. La ACA, la Asociación de Cultivadores de Arroz. Exacto. Otra cosa que nos tiene preocupado es lo que en un momento tocamos el tema de la gran extranjerización que se dio de la tierra y todos esos vecinos que fuimos perdiendo, que yo te mencioné hace un ratito. Y sobre todo esa herramienta que es el Instituto Nacional de Colonización, al cual se le han quitado esos recursos y tendremos que tratar nuevamente de ver si podemos enfocar que ese instituto logre un desarrollo asociado a lo que se tiene que tener para poder llevar adelante la producción de la tierra de esos aspirantes a colonos, colonos ya radicados en las regiones. Por citarte algunos temas, y así sucesivamente, ver cómo el pequeño comercio logra prosperar y logra desarrollarse en las localidades, cómo hacemos para que ese ciudadano que vive en Teatucura, en Piedrasola, en Merino, en Morató, pueda llegar a acceder a los mismos beneficios que llega esa persona que está en Montevideo, que aunque te parezca mentira, estar en Montevideo y me mandan un video de mi nieto, lo descargo en 2 segundos y a veces acá afuera estoy 5 o 6 minutos esperando a ver si puedo llegar a ver la imagen de su cara en un video. Son pequeñas cosas que te quiero demostrar que acá en el interior lamentablemente no tenemos las opciones de que todo se encuentra a la vuelta de la esquina, de que las cosas transcurren todo muchísimo más rápido y que acá con muy poquito hacemos lo que hacemos. Entonces el movimiento está abocado a eso y bueno, si de aquí tendría que surgir una opción política, y lo va a decir toda la gente que nos rodea, porque en definitiva nosotros no somos los que decidimos, sino esto realmente es un grupo que es abierto, democrático,
y son ellos los que van a decidir qué opción tomaremos, ¿no? Federico Holzman, técnico agropecuario, Guillermo Franchi, ingeniero agrónomo, ambos productores, uno en Paysandú, otro en Paso de los Toros, dos de los voceros de Un Solo Uruguay junto con Marcelo Nogué. Gracias por acompañarnos esta mañana en la entrevista central. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh? Un gusto. Ya seguimos en la mañana de En Perspectiva. Vamos en busca del análisis económico y después ya la mesa de análisis político.